Pues maestro, empezamos. Sí, cómo no, David. ¿Qué nos puedes decir de lo que es primeramente, en general, partes relacionadas? Mira, tú lo acabas de mencionar. A partir de que Carlos Salinas de Gortari nos inserta directamente en este organismo internacional que acabas de mencionar, la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, pues nos exigieron que nuestra ley doméstica, la ley del impuesto sobre la renta, se legislaran dos temas: el régimen de contribuyentes preferentes, ¿sí?, y el régimen de empresas transnacionales, que no es otra cosa más que partes relacionadas, precisamente doctrinalmente llamados precios de transferencia. Porque si buscas en la ley el concepto de precios de transferencia, nunca lo vas a encontrar. Okay. Encuentras el precio de transferencia, encuentras el concepto de partes relacionadas. Nosotros hicimos una obra titulada De las partes relacionadas y sus connotaciones fiscales, por allá en el 2001, por ahí así, me sirvió para titularme de la maestría de impuestos ahí en la Universidad de Guadalajara, y fue muy aceptado porque lo hicimos en dos partes: la parte teórica de los precios de transferencia y la parte práctica de los precios de transferencia. Recuerdo muy bien que en ese tiempo no existían muchos textos. Existía el de Herbert Bettinger, ¿sí?, que era muy buen libro, el de precios de transferencia de Herbert Bettinger, pero ¿sí?, nunca aterrizó en un caso práctico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tuvimos que hacer uno, meternos a los despachos grandes que nos dieran permiso para sacar cómo hacían sus estudios de transferencia, y afortunadamente casi todos nos dieron permiso, excepto uno, ¿verdad? No se vale decir nombres, ¿verdad? Pero excepto uno, pero sí nos dieron oportunidad, y de ahí sacamos un muestreo para decir así los hacemos los estudios de transferencia, ¿no? ¿Cómo ves? Muy bien, muy interesante. Para el aspecto práctico, ¿qué es un precio de transferencia? El precio de transferencia, aunque no venga definido en la ley, ¿cómo debo entenderlo? Tú lo debes de entender. Precisamente el precio de transferencia no es otra cosa más que un estudio meramente económico, ¿sí?, en donde vas a comparar los precios de mercado con los precios ahora sí que se entregan entre las partes relacionadas. ¿De acuerdo? Aquí, en operaciones interempresariales, que puede ser una empresa madre, hija, o sean hermanas, etcétera, ¿sí? Entonces, como pertenecen al mismo contribuyente o es de la misma empresa, entonces, pues obviamente, pues tenemos que controlar los precios, ¿sí?, los montos de contraprestaciones, los márgenes de utilidad, ¿sí?, que se dan entre partes relacionadas, a efecto de llevarlas a que sean a precio de mercado. La ley establece directamente que se den a precio de partes independientes. No es otra cosa más que precio de mercado, ¿no? Por eso existe un principio llamado arm's length, ¿sí?, que es el principio que dio a conocer la OCDE. Como es arm's brazo, es como tomar su distancia. Distancia justa. Distancia justa, exactamente. Okay. Cuando nos decían en la primaria, tomen su distancia. Yo puedo entender que la reglamentación de precios de transferencia es evitar que un país le robe impuestos a otro país. Definitivamente. O a lo mejor está utilizado mal el término le robe, porque luego la decisión de los precios lo toman los particulares. Mira, pero sí es un sería problema evitar que un país se quede con impuestos que le corresponden a otro país. Mira, David, yo les digo a los alumnos de la maestría
que los precios de transferencia es un problema de los fiscos del mundo, ¿sí? En la misma ley del impuesto sobre la renta, incluso no lo tocaron en la reforma, viene en el artículo 184 de la ley, y en los tratados para evitar la doble tributación, los que México es parte, sí, se establece directamente que cuando una de estas partes relacionadas, en los tratados se conocen como empresas asociadas, sean inspeccionadas por la autoridad fiscal de ese país y hagan un ajuste a los estudios o más bien a los precios de transferencia, ¿sí? Hagan un ajuste. La otra empresa del otro país contratante tiene la obligación o le dan el deber de presentar una declaración complementaria ajustándose en cantidad de los impuestos. Por eso digo que es un problema lógico de los contribuyentes, pero es un problema fuerte de los fiscos, ¿sí? Es una necesidad que tienen los fiscos del mundo. ¿De acuerdo? Aquí? Entonces podemos llegar así, una definición práctica. Evitar los precios de transferencia sería la reglamentación para evitar que un país se quede con impuestos que le corresponden a otro. Perfectísimo, lo entendiste perfectamente. Porque exactamente si no eso una es. definición, exactamente tenemos eso que es. entender un entendimiento para tener un objetivo. Eso es. ¿Correcto? Ahora, es exactamente ese es el precio de transferencia. Ahora, ¿qué es una parte relacionada? Una parte relacionada conforme a lo que establece tanto el artículo 90 en personas físicas, el artículo 179 en personas morales, ¿sí? Es que cuando una persona, ¿sí?, participa de manera directa o indirecta en el control, en las acciones o en la administración de una o varias empresas. O también te establece que una o varias personas participen en el control accionario o en la administración de una o varias empresas. O sea, es una persona o grupo de personas. O grupo de personas. Podríamos decir cuando las empresas están manejadas por consejos de administración. Exactamente. Se podría entender que son grupos de personas. O que tienen accionistas comunes. Ah, correcto. O que tienen accionistas comunes y están controladas por la empresa madre, la empresa de arriba. Como la empresa madre es la que te va a vender, ¿sí? Imagínate que el precio de mercado sea 100 pesos, pues ella te lo puede vender en 120, 140, ¿te acuerdas de aquí? Dándote un precio muy fuerte para dejarte una utilidad muy mínima en el país, en México, y llevarse ya las utilidades. Sí. Normalmente este tema nace para empresas de comercio exterior. Sí, empresas multinacionales. Sin embargo, en México no quedaba claro hasta la reforma de este año que también aplica a empresas nacionales. Te voy a decir una cosa, David. Mira, ya existía mucho el consejo por parte de la OCDE, ¿sí?, de que se hicieran también los precios de transferencia a nivel nacional, ¿sí? ¿Correcto? Sí, no estaba dentro de la ley muy regulado el realizar tus precios de transferencia. Exactamente. Estaba confuso. Estaba muy confuso. La redacción de la ley no te lo permitía. Y lo reglamentó muchísimo el hacer los estudios de precio de transferencia en miscelánea fiscal y en criterios que tiene el Servicio de Administración Tributaria. Solo la parte relacionada para persona moral, ya, pero al principio dijiste, maestro, que el artículo 90 define partes relacionadas para personas físicas. Sí, también establece lo mismo, que una persona o varias personas controlen el capital, lleven el control, puede ser administrativo, financiero, etcétera, o que lleven la administración de la empresa.
también establecen personas físicas, y esto hay que ponernos bien abusados, sí, habla directamente que sean partes vinculadas y nos remite directamente a ese concepto de partes vinculadas a la ley aduanera, ¿sí? La ley aduanera establece que partes vinculadas pues son los empleados de la misma empresa, los funcionarios de la misma empresa, los que participan en la misma empresa, siempre y cuando existan operaciones, ¿sí? Operaciones para realizar un estudio de precios de transferencia. Y establece directamente también que sean de la misma familia, ¿sí? Esa es una parte vinculada. Desgraciadamente, así lo dejó, que sean de la misma familia. Nosotros revisamos el Código Civil. El Código Civil te dice cuándo es tu pariente en primer grado, cuándo es en segundo grado, pero aquí no, aquí lo dejó totalmente abierto. O sea, lo dejó que sean de la misma familia. ¿Qué debemos entender por familia? Híjole, es un criterio muy grande que tiene la autoridad. El parentesco civil, el exacto, parentesco consanguíneo, exacto, o el parentesco político, ¿no? ¿verdad? Político. Entonces debemos entender eso. Exactamente. No me define hasta qué grado. No te define hasta qué grado. Esa definición la encuentro en la ley aduanera. Exactamente. Exactamente. Sería para personas físicas. Ey. Muy bien. Sí, ¿qué debo ver de una operación? ¿Cuáles serían los conceptos básicos en los que yo me debo fijar de una operación para estar dentro de lo que la ley me marca como precio de transferencia? Sí, bien sencillo, David. Aquí hay una reflexión Ajá. que quiero hacer, que normalmente el ser humano pues quiere ser muy eficiente, sí, en su trabajo. Sí. Y que por una cuestión lógica de negocios, de bienestar, pues él busca tasas preferenciales en países en los que pueda comerciar. Claro. Y cuando yo me doy cuenta que va a surgir precio de transferencia y que posiblemente haya una sanción, yo digo, bueno, ¿cómo quieren sancionar a una actuación lógica si en un país como en México pago para poderme llevar un centavo a la bolsa, pago más del 40% porque la empresa paga el 30%, luego el socio le retiene el 10%, luego cuando lo acumulan los socios hay que piramidarlo y pago otro 5%, el 5 del 142 es el 7 del 100. Exacto. Correcto, estamos hablando del 47%. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga que soportar la carga tributaria de un 47% cuando puedo poner una sucursal en un país que aunque no sea paraíso fiscal, pero tenga tasas más reducidas? Simplemente que los dividendos estén exentos. Esa es una actuación lógica. Ajá. De bienestar que busca el ser humano para ser eficiente. Sí, claro. Y entonces digo, bueno, ¿cómo me van a sancionar por eso? Ajá. Realmente incluso la reforma del 2014 para acá sí sancionó muy fuerte, y yo digo, es una sanción muy fuerte a los inversionistas, a los que arriesgan su capital en empresas. Y tú sabes que una empresa pues genera riqueza, genera trabajo, genera impuestos, genera participación en el Producto Interno Bruto de la nación. Y pues este es un castigo, a mi juicio, terrible. Yo pienso incluso que no han hecho las operaciones los señores de la Secretaría de Hacienda, los señores legisladores, para saber precisamente que lo que se paga es un
45%, un 47%. ¿Sí? Eso es lo que se viene pagando. Sí, yo creo que tenemos impuestos de primera con servicios de segunda. Exacto. Entonces yo creo que también debería ser un equilibrio. Ahora, Ajá. una tasa baja en un país, pues básicamente atrae inversión. Definitivo. Porque los capitales van al mundo no a gastar, a producir. Claro. ¿Sí? Entonces, claro. Entonces pareciera que tenemos una tendencia mundial en función de la globalización para que los impuestos directos bajen y el impuesto indirecto suba. Exacto. Porque los capitales van a producir, no a gastar. Exactamente. Entonces la OCDE me reglamenta el ISR, no el indirecto. Fíjate que la exposición de motivos que dio Enrique Peña Nieto para ese famoso 10% que viene en el 140 de la ley, que se le retiene al accionista al pago del dividendo, él estableció precisamente que los países miembros de la OCDE, como era Estados Unidos, como era la Gran Bretaña, como era Francia, como es Italia, cobraban el impuesto a los dividendos. Entonces, ¿por qué México no los debería de pagar? Pero fíjate bien con quién nos comparó, con países de primer mundo. ¿Es que compara los servicios? Sí, claro. Entonces, nos compara con países de primer mundo cuando nosotros seguimos siendo tercermundistas. Tenemos servicios, como dijera mi madre, si viviera peor. Muy bien. Entonces, regreso a la pregunta. ¿Cuáles son los conceptos básicos que yo debo considerar para un precio de transferencia entre partes relacionadas? Para realizar un precio de transferencia, tienes que tomar mucho en cuenta los activos utilizados. Los activos utilizados. Los activos utilizados para saber qué tipo de tecnología está utilizando. Sí. Yo les digo a mis alumnos, no puedes comparar probablemente a un taller de zapatos que tenga, por ejemplo, 100 trabajadores, tiene una maquinaria, posiblemente con una fábrica grandísima que tenga 5,000 empleados, que tenga una maquinaria, una tecnología de primer mundo, sí. Entonces, esto no lo puedes comparar, o sea, deben ser operaciones que sean comparables, ¿sí? La otra directamente sería buscar las funciones que tiene el contribuyente, que tiene la parte relacionada o que tienen las partes relacionadas. Y así lo establece la ley, ¿sí? Ver las funciones que tienen y establecer y conocer también los riesgos asumidos. ¿Sí? ¿Cuál de las dos partes asume mayor riesgo? Exactamente. Es como decía Herbert Bettinger, ¿no? Él emitió el juicio de la justa declaración, a la declaración justa. Decía, oye, en Estados Unidos se encuentra la empresa que produce los productos, los fabrica. Y en México existe únicamente la empresa únicamente que los va a vender, ¿sí? Obviamente, si vendemos y tenemos una ganancia entre ambas de 100 pesos, probablemente digas tú, oye, pues entonces pues declara que ya 50 y esta 50. No, porque estamos hablando directamente que la empresa del extranjero en Estados Unidos tiene mucho más activos, tiene mucho más funciones y asume mucho más riesgos, ¿sí? Porque es la que está fabricando, es la que tiene la tecnología de punta, es la que desarrolla mayor cantidad de funciones. A lo mejor aquí tú lo único que tienes es vende los productos y lo único que tienes son anaqueles y tus riesgos pues son muy bajos, los activos son muy bajos, tus funciones son muy especiales, no tienes mayor cantidad de problema, ¿no? Yo creo que las funciones pues habrá que cuantificarlas. Claro, definitivamente. Los activos también es muy fácil cuantificarlos. Claro. Los riesgos, ¿cómo los mido? Híjole, es que hay riesgos de muchas índoles, ¿no? Pues simplemente si yo a mi parte relacionada le compro el contado, ajá,
y yo vendo a crédito, Ajá. pues el riesgo de que no me paguen es un riesgo. Ya tienes un riesgo financiero. Tienes un riesgo financiero. Okay. Tienes un riesgo de capital de trabajo. Ahora, ahí hay un doble riesgo porque yo tengo que tener flujo de crédito. Perfecto. Para pagarle. Tienes que tener capital de trabajo, exactamente. Que ahí hay otro riesgo. Exactamente. Por el apaciguamiento que yo tengo. Perfecto. Y luego por el crédito que otorgo a mis clientes. Perfecto. Entonces como que el concepto más difícil de medir es el riesgo asumido. El riesgo financiero que pudieras tener es bien importante. Ahora, también cuenta la cobertura que yo tenga para esos riesgos. Ay, es súper importante porque en ocasiones todo lo cuantificamos en la divisa que se encuentra en nuestro país, que la divisa principal es el dólar, ¿sí? Y el dólar, tú sabes que la verdad es que está controlado, ¿no? Por el gobierno. Entonces, híjole, a veces hacer los comparativos con bases de datos extranjeras, ¿sí? En dólares, ¿sí? Pues me trae serias consecuencias por el tipo de inflación que en cada país hay y obviamente los tipos de cambios son diferentes. ¿Te acuerdas de aquí? Y eso me afecta a los costos que yo pudiera tener frente a los costos que pudiera tener mi parte relacionada. Entonces tengo que equiparar directamente al momento de la comparación el tipo de cambio que pudiera tenerse tomando en consideración las inflaciones que tiene cada uno de los países en los cuales me estoy comparando. Y ahora, en cuestión de la moneda, también es muy bueno saber, es muy práctico que yo pueda comprar una cobertura cambiaria. Definitivo. Correcto. Pero, sí, desde que nacieron las operaciones financieras derivadas, híjole, es espectacular directamente comparar directamente tus futuros. ¿sí? Una cobertura a cambiaria. Través de una cobertura cambiaria, puede ser un swaps. Correcto. ¿sí? Y ahí eliminas cuando no tengo tu pérdida cambiaria. Cuando no tengo operaciones en divisas, pero doy crédito, pues tengo que cubrir esa parte de riesgo con una fianza. Sí, porque tienes una pérdida inflacionaria, sí, queramos o no queramos, tienes una pérdida cambiaria. Y el riesgo de que no me paguen a Y el riesgo que no te paguen. Entonces tienes un riesgo de cuentas por cobrar, sí, que es fuerte. Es fuerte. Entonces, repito, esos serían los tres conceptos básicos. Ajá. Las funciones realizadas. Las funciones. Los activos utilizados. Y los riesgos asumidos. Por cada una de las partes. Hablaste hace rato de los comparables. Ajá. Empresas comparables nacionales y empresas comparables extranjeras. Extranjeras, sí. Correcto. El problema, David, el problema es que en México no existe públicamente información, ¿sí? No existe mucha información para poderme comparar con empresas comparables. Correcto. Yo aquí diría una de las situaciones que serían muy importantes para quien está haciendo su estudio de precio de transferencia. Tendrían que compararme con empresas, ¿sí? Y operaciones que sean comparables, ¿sí? Sí. A lo mejor tú produces suéteres, tienes tu parte relacionada, le vendes suéteres de muy buena calidad, pero no te puedes comparar con Moshimo, porque en Moshimo están vendiendo directamente la marca, ¿sí? Entonces, necesitarías saber directamente cuál es el precio directamente que tiene precisamente el intangible, que es la marca, ¿sí? Para poderlo comparar, ¿sí? ¿sí? Y eso es totalmente difícil, ¿no? Sí, totalmente difícil, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí lo que la ley me permite, ¿sí? Es que cuando los precios, márgenes de utilidad, o los montos de contraprestaciones no tengan diferencias
que afecten significativamente a la operación, ¿sí? Podamos hacer ajustes razonables. Correcto. Pero así lo dejó la ley, ajustes razonables. ¿Cuáles son los ajustes razonables? Híjole, pues te lo dejó completamente abierto. Antes de irme a los ajustes, mi querido maestro, y volviendo a los comparables, los métodos que nos marca la ley. Sí. ¿Qué nos puede decir de los métodos? Mira, lo que la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 180 de la misma ley del impuesto sobre la renta, nos da a conocer 6 métodos. ¿Sí? Correcto. El método de precio comparable no controlado, el método de precio de reventa, el método de costo adicionado, el método de partición de utilidades, el método residual de partición de utilidades y el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. ¿Sí? Son 6 métodos que nos da. ¿Sí? Pero estos 6 métodos se tienen que respaldar con un método económico, ¿sí? En la cual establecemos a través directamente de muestras, llámese de precios, montos de contraprestaciones o factores de utilidad. ¿Sí? Hacemos muestras y de esas muestras sacamos los rangos. ¿Sí? Esos rangos obviamente es un rango inferior, un rango superior y la mediana. O sea, necesitamos utilizar la economía, ¿sí? Para poder sacar directamente, matemáticamente, ¿sí? Los rangos superior, inferior y la mediana. Actualmente el artículo 180, la reforma que dejó la ley, es precisamente que el método económico que vamos a aplicar es el método intercuartil que viene en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Hasta el año pasado venía. Nomás decía que aplicaras un método estadístico y ahora podías aplicar cualquier método estadístico. Era contratar un economista, sácame los rangos, en donde el abanico del rango de los precios, del monto de contraprestaciones o márgenes de utilidad, se abrieran más, ¿sí? Para que yo cupiera dentro de esos rangos. Me dice, entre otros, métodos estadísticos. Sí. Pero a la fecha, en la práctica, para esos parámetros, ¿habrá un método estadístico diferente que sea utilizado diferente al método intercuartil? Híjole, yo no he utilizado ningún método estadístico. Nunca he contratado un economista para que me haga. Siempre aplicamos el método intercuartil. Siempre. Por no tener problemas tampoco con la autoridad fiscal. A la hora que me puedan revisar mis estudios de precio de transferencia, bueno, pues van a ver que están los precios, los montos de contraprestaciones o margen de utilidad, pues están dentro de los rangos calculados conforme al método intercuartil. ¿Sí? Hay que estar dentro de esos rangos. Exactamente. Correcto. Aquí la ley sí lo establece, que para estar dentro del precio de mercado, dentro de las partes independientes, debo estar dentro de esos rangos. Correcto. ¿Sí? Si estoy fuera, incluso me lo señala. Si estás fuera, aplícale la mediana. Lo ajusto a la mediana. Lo ajustas a la mediana. Entonces, al hacer el estudio, tienes que hacer un ajuste en el cual le vas a decir al contribuyente, oye, vas a tener que presentar una declaración complementaria, incrementando tus ingresos o disminuyendo tus deducciones y obviamente incrementando la utilidad fiscal y con ello incrementar el impuesto sobre la renta a pagar. Uno aumenta el precio y otra aumenta la deducción. Exacto. Exacto, David. Y no voy a tener problemas con la que aumenta la deducción. No, te voy a decir. ¿Porque está respaldado por un estudio? No, te voy a decir por qué, David. Fíjate bien. El 184 yo te dije no lo tocaron. ¿Sí?
Y yo te lo dije ahorita, ¿no? Lo consultamos con los abogados fiscalistas ahí del grupo donde estamos tú y yo. Y lo juntamos con ellos y nos dijeron directamente que era, si no nos lo dieran a nosotros a nivel nacional, caeríamos en una inconstitucionalidad. Porque te dice, si México forma parte de un país, de un tratado para evitar la doble tributación de un país, puedo ponerte un ejemplo, Italia, ¿sí? Y llega en Italia, la autoridad italiana llega y me dice, oye, a tu parte relacionada que tienes en México, ¿sí? Le estás dando un precio muy bajo, ¿sí? Esto significa que te voy a hacer un ajuste y te voy a incrementar los ingresos. Okay. Eso lo está haciendo la autoridad, la autoridad italiana, ¿sí? A mí me pregunta el empresario de México, que la empresa es hija de la empresa italiana. Oye, fíjate que a mi papá le están haciendo ajustes allá en Italia. ¿Qué voy a hacer? No te preocupes, le dije. Vamos a hacer una declaración complementaria pidiendo directamente, conforme al tratado para evitar la doble tributación, México-Italia, sí, pidiendo directamente el ajuste de los impuestos. O sea, allá me cobraron, sí, me subieron el ingreso, pues yo aquí subo ¿qué? La deducción y pido la devolución de los impuestos. Por eso te decía al principio que el problema no es tanto de los contribuyentes, sino también es un problema de los fiscos del mundo, ¿sí? Entonces, híjole, es que la OCDE se ponga las pilas, ¿de acuerdo? Aquí, para que regule los fiscos del mundo y que los fiscos del mundo estén regulando esos precios de transferencia a través de los precios de transferencia, de los estudios de precios de transferencia. Llega una persona como tú, maestro, visita mis empresas y me dice, oye, David, como les vendes y les compras, voy a poner las dos operaciones, sí, a tus partes relacionadas, requieres de un estudio. Ajá. Vamos a hablar del estudio. Sí. Vamos a empezar por lo general. Aquí ya tengo mi estudio, aquí ya me lo entregaste. Sí. ¿Qué hago con él? ¿Lo entrego al fisco? No. ¿Lo anexo a la declaración? No. ¿Qué hago con él? Puede ser una situación con él, ¿no? Te lo da, el gringo lo conoce como el APA, el Advanced Appraisal Agreement, en donde puedes revisarlo conforme al 34A de Código Fiscal de la Federación, que te lo revise la autoridad fiscal, sí. O puedes guardarlo en tu escritorio por un periodo de 5 años, ¿sí? Y ya cuando pasen los 5 años, pues ya tíralo. ¿Sí? A mí me han dicho los empresarios, oye, por eso te pago para que dentro de los 5 años tire el estudio. Bueno, es que el estudio de precio de transferencia lo vas a utilizar para cuando te revise la autoridad correspondiente. Y al decir la autoridad correspondiente, es esto, que la administración local de auditoría fiscal de alguna circunscripción no puede revisar los estudios de precios de transferencia. Okay. Para eso existe, ¿sí?, una administración general de precios de transferencia que se encuentra en la Ciudad de México, que es la que podrá venir a revisarte tu estudio de precios de transferencia. Pero la autoridad local sí me lo puede pedir. Sí, te lo puede pedir. Para verificar el cumplimiento. Nada más. Nada más. No tiene derecho. No puede revisarlo. A revisarlo. Exactamente. Ok, ¿sí? Eso es importante. Porque además, incluso, David, discúlpame que te interrumpa, porque además cambian las circunstancias. Correcto. Por ejemplo, en el artículo 46, fracción cuarta, del Código Fiscal de la Federación, en su segundo párrafo, te establecen los tiempos. Oye,
de la última acta parcial al acta final, tienen que pasar 20 días. ¿Estamos de acuerdo? Por cada ejercicio. Ojo, establece hasta un tope de 35 días que no debe de pasar. ¿De acuerdo aquí? Pero esto es bien importante, ¿no? Porque tratándose de precios de transferencia, del acta, de la última acta parcial al acta final, son 2 meses. ¿De acuerdo aquí? Sí. Entonces, ya estamos variando los tiempos, sí. ¿Sí? Y en ese término, el contribuyente puede contratar 2 representantes que vayan a buscar cómo están haciendo, que vayan a investigar cómo están haciendo los estudios de precio de transferencia, la autoridad a la hora de su revisión, y no pueden sacar copia de nada, únicamente pueden tomar nota. ¿De acuerdo aquí? Para que puedan ellos, ahora sí, pelear el asunto ante la autoridad competente o la defensa competente que corresponda. Muy bien. Hace rato mencionaste que van a pasar 5 años y la autoridad no lo pidió. No te lo pide. Por la idiosincrasia del mexicano. Ajá. Si pasan varios años y lo hace y no se lo piden, pues va a decir, mira, ya no lo hagas, de todo mundo no me lo pide. Es que el problema es que te lo pueden pedir en cualquier momento. O sea, la rifa, ahora sí, que te toca, entonces, no sabes cuándo te vaya a tocar. Entonces tú me quieres convencer de que yo lo haga aunque no me lo pidan. Perfecto. Y yo te digo, ¿qué me aporta adicionalmente? Fíjate bien, te aporta, hablemos ahorita exclusivamente de parte relacionada residentes en el extranjero. Ok. ¿Sí? Por ahí en Tijuana, un magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito en Tijuana, les estableció a la empresa que no podían hacer sus deducciones de los pagos hechos al extranjero. Ajá. ¿Por qué? Porque el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sí te establece, sí, que tratándose de pagos al extranjero, se debe de cumplir con todas las formalidades que establece el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y en la fracción 9 del 76, ahí viene precisamente esto que conocemos de las partes relacionadas. Okay. Entonces, si hablamos exclusivamente de partes relacionadas residentes en el extranjero, resulta de que me van a prohibir las deducciones y no me las van a permitir aplicar las deducciones que yo le pagué a mi parte relacionada residente en el extranjero. Si no tengo el estudio. Si no cuentas con el estudio. Independientemente de que pueda haber observaciones al estudio o no. Exactamente. Ese es otro boleto. Ese es otro boleto. Que conduce a ajustes. Que conduce a ajustes. Pero y que la autoridad te los puede aplicar. Primero debo tener el cumplimiento para la deducibilidad. Exactamente. Y luego ya si me revisan el estudio será otra cosa. Efectivamente. Okay. Es importante eso. Y otra cosa importante, David, ¿sí? Conforme al artículo 140, su última fraccióncita, creo que la fracción 15, te establece que el ajuste que te haga la autoridad tratándose de las partes relacionadas es un dividendo ficto. ¿Ah? Entonces, hablamos de 3 castigos: la no deducibilidad, la determinación del impuesto por parte de la autoridad, porque te está haciendo el ajuste, y el considerarlo directamente un dividendo ficto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, híjole, es súper pesadísimo, claro, la carga que tengo. Claro, la carga por el rechazo. Por el rechazo, exactamente. Por el rechazo. Muy bien. Sí. Yo soy una empresa pequeña, establecí una sucursal, o ni siquiera tengo sucursales. Resulta que el dueño del negocio es el socio principal del accionista de la empresa, y él es dueño del edificio, y dice, pensando
Pues el impuesto de arrendamiento es un impuesto económico porque tengo primero porque puedo estar en reciclo y segundo porque puedo tener una deducción sin comprobación que le llaman los contadores o le llamamos deducción ciega, y por más que me graben el 65, aunque yo llegara al 34 o 35, pues siempre el impuesto máximo del arrendamiento se me iría a un 22.6%. Perfecto. Y le cobro una renta. Ya pregunté, le cobro renta de mercado, pero es una renta bajita. Soy un pequeño comerciante, tengo una pequeña SA y no hay exención para ingresos o quienes están exceptuados del estudio de transferencia. Sí, David. ¿O a partir de qué momento tengo la obligación? Sí, David. En el caso de personas morales, sí, viene en el mismo artículo 76, en la fracción 9, sí, forma parte integrante de la fracción 9, que los contribuyentes que no rebasen sus ingresos acumulables de 13 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior están obviamente exentos de hacer su estudio de precios de transferencia. ¿Sí? ¿Persona física o persona moral? No, ese es en el caso de persona moral que viene en el 179. En el 123, por ahí en la última fraccioncita, también están las personas físicas con 13 millones de pesos, los cuales los exceptúa para que no realicen sus estudios de precios de transferencia. ¿Sí? Es importante también para quien realiza prestación de servicio, llámese persona moral, realiza prestación de servicio, la exención o sí, están exceptuados de efectuar su estudio de transferencia hasta 3 millones de pesos. O sea, la excepción es hasta 3 millones de pesos. La excepción es de 3 millones de pesos. Igual a personas físicas, si realizas prestación de servicios, entonces pues te has exceptuado hasta 3 millones de pesos para no realizar tus estudios de precios de transferencia. Pues eso es sumamente interesante porque realmente la afectación al fisco sería mínima. Inclusive al fisco le sale más caro el tiempo de una persona que me realizara esto de transferencia. Entonces, también la recaudación pues tiene que ser económica. Definitivo. Y entonces ahí no es más caro el personal que me revise que la diferencia que le pudieran determinar a un pequeño comerciante. Así consideramos. Así ¿no? consideramos. Por eso están exceptuados. Por eso los exceptúa la ley. Ok, porque muy bien. Los considera contribuyentes pequeñitos, ¿no? Por ahí cuando mencionaste los métodos, maestro, los 3 primeros es la comparación del precio. Perfecto. Perfecto. Y 4, 5 y 6 mencionaste es en función a los márgenes de utilidad. Márgenes de utilidad, exactamente. Correcto. Sí. Los 3 primeros métodos, que el primero es método de precio comparable no controlado, correcto, que consiste ahora sí, comparar los precios, montos de contraprestaciones, ¿sí?, que hubieses tenido con o entre partes independientes. Conste, habla de 2 supuestos, es con o entre partes independientes. Correcto, muy bien. Puede ser que yo tenga mis partes independientes, ¿sí?, o no tenga partes independientes y tenga que recurrir a otras partes independientes. O sea, puedo tener mis comparables propios. Exactamente. Sin necesidad de recurrir a una base. A bases de datos. A bases de datos, exactamente. Que también tengo entendido que las extranjeras son, pues no son nada, bueno, ahora se han abaratado más, pero sí son caras, pues, o sea. Definitivo. Correcto. Definitivo. También, entonces, por eso también la excepción a los contribuyentes con pocos recursos, como 13 millones de pesos. Exactamente. Fíjate que en el curso, precisamente que lo vamos a ver en el curso, vamos a tener alguna lámina dentro del PowerPoint que le vamos a presentar,
vamos a presentar una lámina donde vienen todas las bases de datos, incluso que esas mismas bases de datos que les vamos a dar son las mismas bases de datos que utiliza el Servicio de Administración Tributaria para revisar, ¿sí?, los estudios de precios de transferencia. ¿Qué es importante que lo tengas en mente? Sí, porque a mi juicio, si yo tengo una base de datos que también la tiene la autoridad fiscal. Con eso me da la confiabilidad. Perfectísimo. Con eso me da un grado de confiabilidad. De confiabilidad. Sí. Correcto. Y una cosa importante, por ejemplo, nosotros utilizamos una base de datos llamada Osiris Barumantigi. Esa base de datos incluso ya tiene una sucursal en la Ciudad de México. Ya no tengo que contratarla en Estados Unidos, sino en la Ciudad de México ya la contrato. Ya toda la información que me envía a la base de datos viene incluso en español, no tengo que traducirla, o sea, me ha facilitado muchísimo el trabajo. Y si yo encuentro un comparable en una empresa pública que cotiza en bolsa, también me da un grado de... Vuelvo a decirte una situación, ¿sí? Y yo tengo la situación. El 179, tercer párrafo, ¿sí?, establece directamente que debe ser una empresa comparable. Okay. Incluso cada vez que hablamos de alguno de los métodos dicen directamente que lo debes comparar con empresas que sean comparables. Correcto. Yo te dije hace un momento, no, yo buscaría dos elementos: empresas comparables y operaciones comparables. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a comparar, soy una empresa que maneja, no sé, una facturación, vamos suponiendo, de 500 millones de pesos, y me voy a comparar con una empresa pública que cotiza en mercados financieros, tiene una facturación pues enorme, ¿sí?, pues nunca va a ser una empresa comparable con la mía, ¿no? Por el costo de la estructura. Por ahí te voy a platicar una anécdota. Siempre que inicio a hacer un estudio de precio de transferencia, les envío un cuestionario a mis clientes. En base a la respuesta que me den en ese cuestionario, pues ya me doy la idea de lo que voy a trabajar, de lo que voy a hacer. Incluso me da la idea para cotizarles el servicio. Correcto. Y se lo mandé a un contribuyente de ahí de San Luis Potosí. Me habló: oye, Enrique, hazme mi estudio de precio de transferencia. Le mando el cuestionario. Le dio flojera hacer el cuestionario, contestarlo, y me manda una copia fotostática del estudio de precios de transferencia del año anterior, ¿sí? Y me voy a la parte medular que ya platicamos, ¿sí? Se van directamente al 180, fracción sexta, que es el de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Lo ubica directamente sobre una utilidad de operación, sobre las ventas, ¿sí? Y el contribuyente tenía un 5%. Y precisamente establece, ¿no?, que la compara con empresas públicas que están cotizando en mercados financieros, ¿sí? Y curiosamente, ¿no?, saca los rangos, y el rango inferior era el 17%, el rango superior era el 21%, y el rango, la mediana era el 19%. Y todavía dijo, y está dentro de los rangos. Le digo yo al contador: oye, pues el estudio de precio de transferencia que me mandaste está completamente mal, porque estás fuera de los rangos. Sí, claro. O sea, te estás poniendo solito la soga al cuello para que llegue la autoridad y te diga: pues te coloco en la mediana. Debiste haberte colocado tú mismo en la mediana. En la mediana. Vámonos. 19% en vez de 5%. El 19% en lugar de 5%, de una utilidad de operación. ¿Sí? Imagínate tener que aumentarle ingresos o disminuirle deducciones para llegar al 19%. Muy bien.
Sí. Muy bien, ese es un ejemplo muy claro para ver el objetivo de los precios de transferencia. Y sí me resultó, o sea, es en donde dice uno, bueno, tienen que tener mucho cuidado quién les está haciendo su estudio de precios de transferencia. A veces, y se los voy a decir claro, en ese caso? lo barato cuesta caro. ¿Qué Mándeme. procede en ese caso? Obviamente, ¿Que me corrija? Sí corrige tu precio de transferencia antes de que te lo vayan a revisar, ¿no? ¿Corrijo el precio de transferencia o corrijo mi situación fiscal? No, corriges directamente tu estudio de precio de transferencia, porque tu situación fiscal, tú tienes tus ventas, tienes tus deducciones. ¿Amplío los comparables? Si no, tú tienes, o sea, tienes que buscar directamente dentro de la base de datos que sean empresas que sean comparables contigo. Y sí las encontré. Llegué a encontrar partes comparables que tenían el 3.5 como límite inferior y el 7% como límite superior. Muy bien. Entonces quedamos de las bases de datos mexicanas y extranjeras. Hablamos ya del método intercuartil. Sabemos que existe la obligación de informar en declaraciones, varias declaraciones en el 76A de la impuesto sobre la renta, de esas obligaciones, maestro. Te voy a decir una cosa, anteriormente, antes de la reforma, te establecía que tendrías que presentar un aviso, sí, al momento de presentar tu declaración. Por ahí Miscelánea Fiscal estableció que si dictaminabas tu empresa, pues lo presentabas el aviso cuando presentabas el dictamen, ¿sí? Esto únicamente con empresas que tenía partes relacionadas en el extranjero. Hoy son todas, tanto nacionales como extranjeras, ¿sí? Y tengo que presentar el aviso a más tardar el 15 de mayo. O sea, ya. Yo el 15 de mayo. La declaración la presenté el 31 de marzo. Exactamente. No hay prórroga, no hay transitorio, no hay nada más plazo. No hay nada. A pesar de que es una reforma para este año. Hasta ahorita no hay nada. Yo tengo que aplicarla en el estudio del año pasado, porque es una reforma para el 22. Por eso les digo ahorita, lo importante ahorita es rápidamente contraten para hacer sus estudios de precio de transferencia, para ver si el 15 de mayo tengo, aunque sea el borrador del estudio de precio de transferencia, o los datos, ya que me pide, los datos que te pide ya directamente el aviso correspondiente, porque hay una multa, y una multa muy severa, ¿sí? por no presentar ese aviso, ¿sí? O presentarlo con error. Con error. Con error. Esa es una reforma para este año. Sí. ¿Qué más hay de reforma para este año en cuanto a precios de transferencia? En cuanto a precios de transferencia, pues la más importante, yo te diría, es precisamente que ahora los nacionales, ¿sí? Las partes relacionadas nacionales están completamente obligadas, ¿sí? Ahora sí, que ya no hay vicio en la norma, ya no hay recovecos en la norma, ya no me puedo ir a juicio. Ya no se vale no hacerlo por interpretación. Exactamente. Al quitar la exclusividad para los extranjeros, caen todos. Caen todos. Esa es la parte que tú consideras, maestro. Esa es la más importante, ¿sí? De que ahora todas las empresas transnacionales y nacionales tienen que hacer sus estudios de transferencia. Sí. Y una cosa que acabaste de decir, ¿sí? Que se me vino a la mente. Tú tenías una parte relacionada de la cual le vendías y le comprabas, ¿sí? Son dos operaciones diferentes. Claro, son dos operaciones diferentes. Y el artículo 76, fracción novena, establece que tienes que hacer un estudio de transferencia por cada tipo de operación que celebres. Entonces, prácticamente yo tendría que hacer dos estudios de precios de transferencia, uno por las compras y otro por las ventas. Es un momento interesante esto.
Entonces, esto, obviamente, la locura del mundo, ¿sí? Que yo llego a veces a la empresa, fíjate, bien chistoso, David, por ejemplo, me dan una factura, oye, hazme el estudio de transferencia, y me dan la factura, le pasamos 20 millones de dólares a la empresa norteamericana, perfecto. Y luego me dice, honorarios de administración, 5 millones de dólares. Asesoría, financiera, 5 millones de dólares. Por ponerte publicidad, etcétera, otros 5 millones, etcétera. Me están dando 4 o 5 conceptos. Ajá. Entonces yo le digo, no, espérame, no te voy a hacer un estudio de precios de transferencia. Estamos hablando de 4 o 5 conceptos totalmente por diferentes. Cada operación siguiendo la literalidad de la ley. Exactamente. Oh. ¿Sí? Porque no se puede comparar un precio, ¿sí? Darle la misma categoría de precios, ¿sí? Oye, si me estás cobrando por publicidad determinada cantidad, por administración determinada cantidad, me estás cobrando la misma cantidad. No, espérame, no son las mismas cantidades. No son los mismos precios. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva precisamente a que es necesario, sí, decirle al contribuyente. ¿Y con qué soportas documentalmente la operación, mi querido maestro? ¿Qué me vas a pedir? ¿Contratos? Te voy a pedir el mismo artículo 76, fracción 9. Yo les digo, este es el estudio de precios de transferencia, ¿sí? En 3, 4 incisos te va a decir qué es exactamente lo que requiere, ¿sí? Hay muchos que te dan un cuadernote de 200 hojas, ¿sí? Puro rollo, ¿sí? Yo creo que para desquitar lo que cobraste, ¿no? Yo pienso. Pero no, o sea, concretizando, te está pidiendo exactamente el artículo 76, fracción 3, y que lo vamos a ver en el curso, ¿sí? Te establece exactamente qué es lo que debe de contener un estudio de precios de transferencia. Muy bien. ¿Sí? Entonces, pues no es historia de otro mundo, o sea, hay que nomás ponerse a estudiar y sacarlo. Muy bien. Entonces, háblame un poquito del ajuste. Quiero poner dos ejemplos. Ya me doy cuenta yo de que no pasé el rango, de que no quedé dentro del rango intercuartil como parámetro. Y tú dijiste una cosa muy importante: o le aumento ingresos o le quito deducciones. Perfecto. Para mí, pues, como es una parte relacionada, es más fácil aumentar el ingreso. Perfecto. De facturo, ok. Perfecto. ¿En qué fecha me vas a avisar tú que no quedé en el parámetro dentro del propio ejercicio? Hay que ver principalmente qué es lo que nos pregunta, porque conforme al anexo 8 de... Si en mayo voy a prestar el aviso y el resultado me lo hace en junio, pues ya no puedo corregir. Exactamente. Por eso es importante. Bueno, David, te corriges como ajuste al precio de transferencia. Pero es que si yo me corrijo como ajuste al precio de transferencia, voy a llamar más la atención. Sí, claro. ¿Por qué no me dices una estadística a noviembre para yo meter como operación normalita el ajuste que yo haga al ejercicio perfecto, anterior? Me parece bien. Porque yo quiero parece bien. Porque yo quiero que aparezca como una operación normal. Perfecto. No como un ajuste al precio de transferencia. Exactamente. Porque ya el hecho de hacer un ajuste al precio de transferencia ya llama más la atención. Definitivamente. Y si toman lo voy a hacer, pues ¿sí? Si tienes toda la razón. Por esa razón, ahí podríamos recomendar que hagan un preestudio al sexto mes o al décimo mes. Para ver si está dentro de los rangos. Ok, ese ya sería una parte correctiva. Ahora, exacto. Hace rato yo decía, ¿qué aporta adicionalmente? Bueno, pues el estudio del año pasado
lo utilizo como parámetro preventivo. Ajá, para el nuevo estudio. ¿Ves? Uh-huh. Y si surge otra operación entre partes relacionadas nuevas, pues yo llamo al maestro Enrique y le digo, voy a realizar de ahora en adelante esta otra operación. Exactamente. Dime el margen de utilidad. O sea, vamos a aplicar lo que nos dice la ley, pero vamos a hacerlo de manera preventiva. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Oye, le voy a cobrar renta. Es súper importante lo que estás diciendo, David. Porque por cuestión patrimonial, todos los inmuebles los metí en una sociedad anónima. Súper importante lo que estás diciendo, porque incluso a veces hasta los mismos contadores, tú llegas, oye, pues sería bueno hacerte un preventivo, ¿no? No, me espero hasta el final. No. Entonces, híjole, al final puede haber algún ajuste que te tenga que hacer y no te va a gustar porque te voy a ajustar la declaración del ejercicio y a lo mejor te voy a hacer pagar impuestos. Fíjate, en mayo me dijiste que el diciembre del año anterior estuve mal y vamos a meter un ajuste. Nada más que lo que es ingreso para una es gasto para otra. Perfecto. Pero el comprobante de un gasto trae una regla inviolable. La fecha de un comprobante, un gasto, debe ser deducible en la fecha del comprobante. Perfecto. Ahora, aquí sería la pregunta. En el ajuste a los precios de transferencia, ¿me permite que yo haga un ajuste el año anterior con un comprobante fechado en este año? Es que hay una situación. ¿Está la excepción? No es tanto la excepción. No. Yo a mis alumnos les digo, ojo con esto, ¿sí? Aquí sí se tendría, por las normas de información financiera, reflejar todas las operaciones que está realizando directamente la empresa. Porque ¿qué me gano yo con aunque la ley es omisa, ¿sí? En el sentido directamente de que si tú haces directamente un ajuste a tu contabilidad, sí, vas a tener problemas con los demás impuestos. Vas a tener problemas con el IVA. Vas a tener problemas posiblemente con el impuesto general a la importación. Vas a tener problemas con el impuesto general a la exportación. Entonces, híjole, esto te lleva a ese tipo de situaciones. Yo les digo, me preguntan mis alumnos, oiga, pero ¿ha habido algún boletín que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos haya emitido en materia de precios de transferencia? No, lo único que tenemos es la ley del impuesto sobre la renta. Tal pareciera, tú, David, tal pareciera que yo corrijo mi declaración y dejo todo como está, incluso hasta la contabilidad. Quiero seguir con el mismo ejemplo. En junio, me dicen, ya está el estudio, te hace falta aumentar en la empresa B los ingresos. Sí. Correcto, pues vamos a hacer una factura a la empresa A como ajuste al precio de transferencia. Perfecto. ¿Y le pongo esta fecha? Sí, definitivamente. Que no te queda otra. Correcto. No te queda otra alternativa. Y la autoridad no me va a aplicar los requisitos del 27 en que la fecha... Es que lo estás haciendo por efectos del estudio de precio de transferencia. Pero ya no va a cumplir un requisito de deducibilidad. Sí, exactamente. Que la fecha del comprobante. Lo que pasa directamente es que quien te lleva a la deducibilidad es el 184. Ya no... no precisamente ya la ley. Por eso, pero bueno, sí es la ley, pero no hay excepción exactamente de ese requisito. A eso voy. Excepto cuando el ajuste se haga en función del 180. Exactamente. De ahí mi insistencia. Ahora, tenemos otro fenómeno ahí, otro asunto muy interesante. En materia de arrendamiento, me permite, voy a acumular o a deducir cuando cobre, cuando se facture o cuando sea exigible, no cuando se devengue. Perfectamente. En otorgamiento de uso gozo. Perfectamente. Lo que me permite cobrar anticipadamente o cobrar retrasadamente. Perfecto. Ahí para esas dos justificaciones tienes que darle la razón de negocios.
Perfecto. ¿Correcto? Perfecto. Te cobré 10 años anticipadamente. ¿Cuál es la razón de los negocios? Que en 10 años no te va a No aumentar. te voy a cobrar. Correcto, ok. Ese que le cobré 10 años, y el monto mensual está en función de valor de mercado. ¿Durante 10 años voy a hacer el estudio? Nada más hay una situación, David. No, yo te diría nada más en el ejercicio en el cual efectuaste directamente la operación, ¿sí? Porque en los demás años no hay operación, ¿sí? Correcto. Lo que es importante, ¿sí? Y a mí me lo han dicho los arrendadores, como me pusiste el ejemplo, que el socio es dueño del inmueble de la empresa, ¿sí? Y se lo arrenda. Y si yo le aplico las bases, la base de datos, el extranjero me va a decir, oye, ¿por qué me comparas con Estados Unidos? ¿O por qué me comparas con Canadá, etcétera, etcétera? Si vemos aquí mismo en la ciudad, ¿sí?, que el precio de renta de metro cuadrado en el periférico, en la zona del periférico, es un precio, el precio de metro cuadrado en la zona céntrica es otro precio. O sea, en la misma ciudad te varía, ¿sí? Aquí hay una situación importante. Bueno, tengo parámetros en el ayuntamiento para determinar el valor de mercado. Perfectísimo. El valor de mercado. Perfectísimo. Pero no el comparable. No el comparable. Entonces, el valor de mercado sí tengo parámetros en el ayuntamiento para marcar eso. Porque... El 180 de la ley te establece para que te compares, necesitas 2 o más empresas comparables. Entonces yo le digo, mira, si te consigues 2 de tu misma zona, que el precio de metro cuadrado de arrendamiento sea similar o esté dentro del rango, ¿sí?, ya le hicimos. Y le hicimos los 3, porque uno tiene 2, el otro tiene 2 y el otro tiene 2. Y los 3 hicimos el estudio de precio de transferencia. Ahora, cuando llego a la empresa y le estoy preguntando información de precio de transferencia, me confunde con un auditor. No me quieren dar información porque soy auditor. Espérate, yo no te vengo a auditar los precios de transferencia. Vengo a reglamentar, vengo a soportar jurídicamente o fiscalmente lo que tú ya haces. Exactamente. Porque luego resulta que el comerciante tiene ese feeling de saber los precios de la zona, de saber el precio de mercado. Exacto. Entonces, en ocasiones no nos vamos a plasmar, a soportar documentalmente lo que él ya hace. Exactamente. Porque es el que tiene más experiencia en la comercialización de los productos. Que nosotros. Claro, pero nos ven como auditores en lugar de vernos como parte del equipo. Exacto. O sea, los precios de transferencia no vas a auditarle, vas a soportar lo que él sensible y experimentalmente ya hace. Cumplir con el mandato legal de comprobarle a la autoridad que tus ingresos, tus deducciones están a valor de mercado. Tu propia competitividad te mete en valor de mercado. Exacto. Sí. Acuérdate del famoso libro de Riqueza de las Naciones de Adam Smith, que él hablaba de la mano invisible, ¿no? La competitividad controla directamente los precios. Claro. Sí. Entonces, pero es muy interesante, maestro. ¿Qué más nos puedes decir de precio de transferencia? ¿Es fácil venderlo? No es fácil. Primero, porque te voy a decir una cosa. Nos ganan mucho los despachos grandes, ¿sí? Los despachos grandes. Venden como si fueran buenos. Y venden como si fueran buenos. ¿Verdad? Y además, abarantan mucho los precios. Abaratan muchísimo los precios, ¿no? Entonces, no sabiendo directamente que un precio de transferencia o un estudio de precio de transferencia trae un costo, comprar una base de datos, tener el personal adecuado, tener un gerente de precios de transferencia, el gerente trae una secretaria. Entonces, en el despacho te sale costoso el departamento de precios de transferencia. Entonces, híjole, no puedes... Por la especialización. Exactamente.
exactamente. ¿Has descubierto que en la investigación de precios de transferencia has observado algunas cuestiones que puedes comentar con el empresario para que mejore su operatividad? Definitivo. Eso es importante que lo resaltemos. Definitivo. Porque ese es el adicional. Incluso te voy a decir una cosa, mejorar la asesoría fiscal en ocasiones que tienen. Fíjate bien, me voy a una empresa, Los Mochis, que tiene 7, 8 empresas, ¿no? Y una de las empresas que tiene es una autotransportista, pero una autotransportista normal, que no está bajo el régimen de coordinados, ¿sí? Que no está bajo el régimen de coordinados. Entonces, veo su declaración y lo primero que veo es que la declaración está bajo el régimen de coordinados. Entonces le aviso directamente, oye, tu declaración está mal. ¿Por qué? Porque tú no estás en el régimen de coordinado y tu declaración está en esa situación, ¿sí? Entonces, tienes que, en ocasiones, a veces hasta la asesoría fiscal que tiene, tienes que mejorarla. Es como un valor añadido que le das. Es como un valor añadido que le das. Correcto. Un valor agregado. Esa parte quisiera resaltarla. Primero te pregunté que si era difícil venderlo. Ajá. Me dijiste sí. Sí. Ok. Y si no tienes ese aporte adicional, ajá, pues se te va a dificultar más venderlo. Claro, claro. Por eso es importante que resaltemos ese aporte adicional. Que hace exactamente. En función Definitivo. de mejorar la administración operativa. Y hay una cosa, David. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos esta circunstancia, ¿no? De que si tienes algún problema con tu estudio de precio de transferencia que nosotros te realizamos, sí, y tienes algún problema con la autoridad al momento de su revisión, nosotros nos encargamos de defenderla. Correcto. ¿Sí? Y ya no te cobramos por la defensa, te cobraríamos únicamente los gastos, ¿sí? Gastos notariales, viáticos, sería lo mínimo que te cobrarían. Eso no lo hacen los despachos grandes, porque si tienen un error y cae un error, pues obviamente te va a cobrar la defensa. Muy bien, maestro. ¿Algo más que me puedas decir de precio de transferencia? Pues es muchísimo lo de, podríamos decirte, al revisar la base de datos, tengan mucho cuidado, decirle a los que nos están escuchando que tengan mucho cuidado, primero, a quién contratan, segundo, ver la esencia, una vez que ya esté hecho el estudio de pretransferencia, ver con quién me estás comparando, si es comparable o no, ver directamente si estoy dentro de los rangos, ¿sí? Observar si estoy dentro de los rangos, porque si no, de otra manera, pues el estudio está ¿qué? Está mal. Lo peor que puede ser es que yo te pague el estudio, que me lo entregues muy empastado, muy bonito, y que yo lo guarde en mi escritorio. Exactamente. Eso es lo peor que puede ser. Exactamente. Sí. O sea, casi hay que estar obligado a leerlo, porque si no... Yo te diría que vieras la parte esencial, no leas todo. No, lo que pasa... Para leerlo todo, una noche de insomnio, para empezarlo a leer todo, ¿no? Lo que pasa es que en la lectura puedo encontrar las cosas adicionales de las que estamos hablando. También. ¿Cierto? Es definitivo. ¿Por qué? Yo generalmente te voy a decir una cosa, lo hago en juntas. Okay. ¿Sí? Cito a juntas, les explico cómo está la situación y les informo directamente junto con los asesores fiscales. Oye, pasa esto, tú no estás en este régimen y ahí hiciste tu declaración así. ¿Sí? Entonces, generalmente, aunque también se los tengo en el estudio de pretransferencia, es importante sí marcárselo en una junta, hablarlo con ellos para que ellos sepan exactamente, porque si no lo leen, nunca se van a dar cuenta. Y aparte, hace rato hablamos del estudio preventivo. Ajá. No lo acepta el preventivo. Bueno, pero el del año pasado que te sirve para corregir este año. Claro. O sea, ya vas a tener el caminito, a menos que estés inventando operaciones cada año diferentes. Definitivo.
Entonces, quieras o no, el estudio del año siguiente se va a hacer preventivo porque te vas en el otro. Definitivo. En los rangos de utilidad de los otros. ¿Ya? Sí, es importantísimo hacer un preventivo para que te facilita mucho incluso tu actividad, para que regules tus precios, tus operaciones con tu parte relacionada. Muy bien, maestro. Vamos a ver si hay preguntas, mi querido Said. Y a ver si ahí le vamos a ir incrementando el comentario para algunas preguntas. A ver si alcanza a ver, maestro. Ajá. Y si no, para que nos la leas ahí. Primero arriba. Valor ajustado. Valor justo de una operación económica. Pues el valor justo pues, es el valor de mercado. Por disposición del propio código. Claro. Claro. Digo, si a eso se refiere, como valor justo, pues es el valor de mercado, ¿no? Sí. Hay por ahí, quiero hacerte el comentario, tú, David. Hay por ahí un libro de un abogado, sí, incluso lo editó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que, híjole, para él todo lo de estudio de precios de transferencia, inconstitucional, 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 inconstitucional. La ley te habla de que que acumules tus ingresos y efectúes tus deducciones conforme los acumulen o le deduzcan las partes independientes. Ajá. Por eso hablamos que tus ingresos acumulables y tus deducciones estén a precio de mercado. Por ahí hablaba él que cómo era posible que el fisco me obligara a vender mis productos a determinado precio. Entonces yo me quedo pensando, no, bueno, espérame. Es que la ley no te habla de la venta, del precio de venta, te habla del ingreso acumulable. No sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que yo soy un centro de abastos, pongo ahí mis manzanas, le pongo un letrero, 30 pesos el kilo, pasa el marchante, 30 pesos, pasa otro, 30 pesos, pasa mi hermano, 20 pesos, se lo dejo a mi hermano en 20 pesos. Oye, Enrique, híjole, pues se lo dice a 20. Nada más hay una situación, que aunque yo se lo haya vendido en 20 pesos, mi ingreso acumulable serán 30 pesos. ¿Ahora sí? Sí. Mi ingreso acumulable será 30 pesos. 30 pesos. Sí, o sea, yo se lo puedo vender al precio que yo quise, nada más sí tengo que acumular a precio de mercado. Muy bien. Sí. Gracias, Antonio, por la aclaración. Ahí me habla de que en el artículo 125 del reglamento de la ley aduanera, efectivamente me habla hasta el 4º grado. Ok. Okay. Gracias por la aclaración. Gracias. Oscar Alberto, dentro de una empresa se tiene personas físicas como partes relacionadas, pero la figura para la figura del concubinato aplicaría como parte relacionada. Sí. Porque para que esté en concubinato, ajá, tiene que tener una condición, que los dos sean libres, que convivan juntos y le da los mismos derechos de una esposa. Exactamente. ¿Sí? Entonces, sí. De una sociedad conyugal. Definitivamente que sí. Mauricio Rosas, las partes relacionadas entre nacionales, ¿a partir de qué momento es obligatorio? A partir de ahorita, del año 22, hacer los estudios del año 21. ¿Por qué? Mucha gente me pregunta, oye, espérame, pero se acaba de publicar la norma y entra en vigor en el 22, sin nada más que estamos hablando de una norma de procedimiento. Correcto. Una norma de procedimiento. Y conforme al artículo 6 de Código Fiscal de la Federación, su vigencia sería en el momento directamente que se publica. Quiero adicionar a esa pregunta, Mauricio. En todos los niveles de la autoridad,
la administración local, la administración de grandes contribuyentes, ya te estaban revisando las operaciones entre partes relacionadas nacionales. Sí. En la práctica, ya lo estaban haciendo. En la práctica ya estaba. Sí, lo estaban haciendo. Había una confusión ahí por una palabra que quitaron que se refería concretamente al extranjero, pero en la práctica ya la estaban revisando. Yo vengo dándole a la autoridad explicaciones de documentación entre partes relacionadas que me ha pedido, yo creo que desde el ejercicio 2008, 2009, 2010. ¿Correcto? En la siguiente, por favor. Entendí que las operaciones celebradas a partir del 1 de enero del 2022 sí. para partes nacionales quedó ya más claro. Sí. ¿Entendiste bien? Perfecto. La comparabilidad esencial, sí, efectivamente. Es fundamental e indispensable y es tu fundamento. Sí, en claro. función de la fortaleza que tengas tus comparables, vas a defender tus precios. Definitivamente que sí. Sí. Entonces el aviso lo debo presentar por operaciones celebradas exactamente en el 2021. Perfectamente. Perfecto. El 15 de mayo del 2022. Día del maestro. Día del maestro, exactamente. Día del maestro. Mauricio Rosas. A ver. Los despachos grases no tienen errores. Los demás no saben y ellos generan las bases de datos. No consultan externas. Probablemente. Muy interesante tu punto de vista, Mauricio. Muy respetable. Muchas gracias. Probablemente. Sí. ¿En qué casos debe presentarse declaración de partes relacionadas? Pues con los ajustes que tengas que hacer, una complementaria por ajuste en precio de partes relacionadas. Claro. Fundamentado en el estudio. Claro. ¿Cuál sigue la que sigue, Quique? El estudio de precios de transferencia es aplicable a las operaciones donde no se pacta contraprestación. Ejemplo, una marca por una empresa siendo titular el accionista. En esa pregunta que tú me haces, el fisco te puede aplicar la presuntiva. Definitivo. El precio de transferencia se hace para regular la contraprestación de la operación. O sea, en todas debes aplicarlo. Cobres o no cobres. Sí. Fundamental. Y porque puede haber una presuntiva por parte de la autoridad y te la va a hacer efectiva.